El doctor Juan Carlos Vélez es el presidente de los distribuidores de petróleo en Colombia, de Fendipetróleo. Doctor Vélez, buenos días. Buenos días, Néstor, para usted, para toda la audiencia. Doctor Vélez, ¿a cuánto podría llegar el precio de la gasolina sin subsidios en Colombia, sin el fondo de estabilización? Debería estar por el orden de los 16 a 18 mil pesos. Un parámetro como para tenerlo uno es que es el de la gasolina extra. Cuando ustedes van a una estación de servicio, miran el tablero, van a notar que la gasolina extra está del orden de los 19 y 20 mil pesos. Por lo general, la gasolina corriente ha estado 2.000 pesos más barata. Entonces, si uno lo mira desde ese parámetro sencillo, estaríamos hablando de 18.000 pesos. Pero los cálculos que hacemos nosotros a través de Fendipetróleo es que fluctuaría entre los 16.000 y 18.000 pesos el galón. ¿La gasolina extra, un galón de extra vale hoy 19.000 más o menos? 19.000, 20.000 pesos. ¿Y todavía hay gente que usa gasolina extra con ese precio? Pues ha caído del año pasado para acá, comparando el primer semestre con el primer semestre del año pasado con el de este, ha caído casi un 18% el consumo de gasolina extra en Colombia. Obviamente por el precio. Claro, por el precio, pero es para vehículos que por lo general pues exigen ese tipo de combustible, sí, de gama alta y no son muchos los vehículos en este país que requieren de gasolina extra. Doctor Vélez, ¿y la teoría suya, el gremio suyo de Fendipetróleo, es que prácticamente quedaría el galón de gasolina lo que vale hoy un galón de extra? 2.000 pesos menos, más o menos, 2.500 pesos menos. ¿Y la extra la gasolina extra tiene subsidio también hoy? No, está liberado el precio. Hoy en día está liberado y por eso pues tiene esos valores. Si estuviéramos en un mercado donde no existiera subsidio, entonces la gasolina corriente y el diésel estarían por el orden de los 16, 17 mil pesos el galón. Doctor Vélez, pero debido a esta situación fiscal y hay una realidad que no se puede ocultar, ¿cree usted que es prácticamente insostenible continuar con el subsidio a los combustibles? Por supuesto, y eso lo hemos venido diciendo nosotros desde hace mucho tiempo. Le hemos dicho al gobierno que empieza a tomar medidas, así sean costosas desde el punto de vista político, para llegar a una situación como la que ya llegamos hoy. Estamos en el punto de no retorno. Aquí no hay otra alternativa diferente a aumentar el precio de los combustibles, porque este fondo pues prácticamente se está chupando, entre comillas, entre 2 y 3 billones de pesos al mes. Eso es mucho. Los valores que hay de cuál es el déficit, pues es otro asunto que a mí me preocupa, porque hasta ahora yo no he encontrado a nadie que haya dicho o que haya dado una cifra cierta. La información que nosotros tenemos y con la que nosotros contamos es una información que dio el gobierno anterior, que dijo que al 30 de junio existía un déficit de 33 billones de pesos y que ese déficit, digamos, de alguna manera fue capitalizado con 8 billones de pesos de las utilidades de Ecopetrol, y por eso pues para nosotros hoy deberíamos estar hablando de un déficit de 26, 27 billones de pesos. Sin embargo, si esto no se soluciona, si este problema no se atiende debidamente, es muy posible que nosotros a finales del año entrante estemos hablando de un déficit cercano a los 50 billones de pesos. Así que, pues, esta decisión había que tomarla. Por ahora el gobierno ha dicho que va a aumentar solamente la gasolina, no el diésel, pero pues todavía estamos a la espera de cuál va a ser el aumento que va a ordenar o que va a decretar en los próximos días para la gasolina, todavía no para el diésel. Ahora, una precisión, ¿el llamado del presidente es a eliminar completamente ese fondo o es a disminuir el costo del subsidio a cargo de ese fondo? Y si es así, ¿cuánto sería el cálculo en lo que podría subir la gasolina? Porque es que usted bien lo dice, subiría a 16 o 18 mil pesos el galón sin el fondo de estabilización, pero reduciendo sencillamente el monto del subsidio a cargo de ese fondo, ¿en cuánto podría subir? ¿Qué cálculo usted sería una cifra sensata y razonable? No, eso sí se nos sale a nosotros de las manos. Lo que pasa es que aquí yo lo que estoy percibiendo, es mera percepción, es que el gobierno pues decide aumentar la gasolina porque supuestamente el impacto del diésel en el aumento del costo de la vida pues no es tan alto como el de la gasolina. Sin embargo, a mí me parece que aquí a su vez
no se está analizando el contexto general de los combustibles y el impacto que puede tener en algunos sectores. Valga decir que, por ejemplo, en Colombia hay 10 millones de motocicletas. Esas 10 millones de motocicletas, casi un 99% están en manos de personas de estrato 1, 2, 3, personas de bajos ingresos, y que prácticamente todas ellas funcionan con gasolina. Entonces, aumentarle el precio a la gasolina, pues también tiene un impacto en esos 10 millones de colombianos que diario utilizan ese vehículo para transportarse al trabajo. Fendi Petróleo es el gremio de los distribuidores de combustibles en Colombia. Doctor Vélez, gracias. Feliz día. Igualmente para ustedes, un feliz día y para la audiencia. El doctor Francisco Lloreda es el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, la industria de los petroleros en Colombia. Doctor Lloreda, buenos días. Buenos días, Néstor. Doctor Lloreda, ¿en cuánto quedarían los combustibles, el precio de la gasolina en Colombia, si se acaban los subsidios o si se reduce el tamaño del déficit en ese fondo de estabilización? Néstor, permítame decirle lo siguiente para comenzar. El fondo de estabilización como está no puede continuar, eso es claro, independiente de las distintas opciones que existen, piensa para reformarlo, eliminarlo o reducir el subsidio gradualmente. Usted ya lo estaba señalando, si en Colombia se eliminaran de tajo el subsidio a la gasolina corriente y al diésel, pues estaríamos en precios internacionales, es decir, en alrededor de 18, 20 mil pesos el galón de combustible, tanto de corriente como de diésel. Sí, y en ese escenario, doctor Lloreda, ¿se podría llegar a la posibilidad de que el gobierno del presidente Petro elimine totalmente el subsidio? ¿O sería solamente un porcentaje y sería gradual para evitar el golpe directo a los bolsillos de los colombianos? Lo que creo el gobierno debe hacer es examinar las distintas opciones, porque hay varias. Una, por supuesto, es eliminar gradualmente el subsidio, y esto pues tomaría un tiempo, bien para la gasolina corriente y para el diésel. Lo segundo sería simplemente reducirlo gradualmente y mantener algún nivel de subsidio. Lo otro es crear una banda sin subsidio, y a partir de un umbral que existe el subsidio, eso hay en otros países. Lo otro es direccionar el subsidio a los más pobres desde el presupuesto nacional, eliminando el fondo, o mantenerlo como un programa social. Y en ese sentido, pues asumir que Ecopetrol, quien hoy día realmente lo está pagando, quien le presta al gobierno, pues que lo asuma como parte de las inversiones de la empresa. Sí, doctor Lloreda, pero lo cierto también es que en la mayoría de los países no se subsidian los combustibles, y de alguna manera pues están atados a esos precios internacionales. Ese al final parecería que va a ser el fin de todo esto. Es que la pregunta de fondo es si los colombianos y si los gobiernos están dispuestos a que paguemos el costo real de los energéticos. Y si es así, pues entonces no debería existir el subsidio, que es lo que ocurre en la inmensa mayoría de países. No hay subsidio. Ahora, con ocasión del incremento, especialmente la electricidad en Europa, porque hay incrementos de 750%, entonces han creado unos subsidios, pero es algo temporal y atípico, porque además en el grueso del mundo lo que han buscado es que la gente sea consciente de lo que cuesta el energético y lo pague. Más además en un país donde se quiere impulsar una política de transición energética, porque el principal desafío que tiene Colombia en materia de transición pues es la reconversión del parque automotor. Eso toma tiempo, toma décadas, pero hay un gran contrasentido entre apostarle a una transición energética y subsidiar los combustibles fósiles, por supuesto. Doctor Lloreda, si Colombia produce petróleo, si exportamos petróleo, ¿por qué los precios de nuestra gasolina tienen que estar amarrados al valor del petróleo a nivel internacional, al Brent que se cotiza en Londres, por ejemplo? Dos cosas, Néstor. La primera, porque nosotros somos autosuficientes en petróleo y exportamos, pero nosotros no somos autosuficientes en combustibles líquidos. Hoy día el 37% de la gasolina se importa y el 34% del diésel se importan. ¿Esto por qué, Néstor? Porque
la capacidad de nuestra refinería se quedó corta respecto de la demanda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues esa importación se paga a precios internacionales, entonces la paga Ecopetrol. Y si fuese el crudo refinado por Ecopetrol, si uno dijese vamos a desligarlo del precio internacional, pues tendría que estar partiendo de la base de que finalmente Ecopetrol entonces es quien la estaría subsidiando. Y un punto final, Néstor, y es que esa capacidad de refinación se quedó corta, y se quedó corta entre otras cosas porque llevamos un tiempo importante donde se fustiga el petróleo, la exploración, la producción de petróleo. Entonces la pregunta es, ¿quién le va a invertir a ampliar las refinerías de Colombia para que a la vuelta de un tiempo no tengan nada que refinar? Mejor dicho, si nosotros quisiéramos, podríamos, si hubiera otra refinería, ¿podríamos no importar petróleo para consumirlo en Colombia? No importar combustibles, claro que sí, pero nosotros hemos ido incrementando la importación porque la demanda de combustibles crece y va a continuar creciendo, pero es un tema de política energética, política pública, de definir muy bien cuál es la hoja de ruta de una transición energética en Colombia. Si uno cree que es a 4 o 12 años, pues nadie le va a invertir un peso más a una refinería, pero si uno entiende que esto es un proceso de mínimo 30 o 40 años, como lo va a hacer y lo será sin duda alguna disrupción tecnológica, una gran innovación energética, pues entonces podría tener sentido, ¿no? Es decir, ampliemos aún más la capacidad de refinación. Y otra discusión distinta es entonces si el crudo producido en casa y refinado en casa, si se entrega al consumidor final a un precio interno o al precio internacional. Sí, pero entonces se quedó corta toda la ampliación y modernización de la refinería de Cartagena, por ejemplo, que además costó un billete larguísimo, doctor Lloreda. No, la capacidad de refinación de Colombia está en cerca de 400.000 barriles, pero eso no está siendo suficiente. Ahora acaban de ampliar en 50.000 barriles Reficar, pero yo creería que la discusión de fondo es si Colombia, en una hoja de ruta responsable de transición, pues entonces toma la decisión de ampliar su capacidad de refinación o no. O si, siendo exportadores de petróleo, como lo somos, pues vamos a continuar importando combustibles líquidos. Sí. Es el doctor Francisco Lloreda, el presidente de la industria del petróleo, de los petroleros en Colombia. Doctor Lloreda, gracias por estos minutos. Muchas gracias, Néstor. Adiós. Un saludo.